Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy le vamos a dedicar el programa a hablar de las perspectivas para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo en este año, tanto en el ámbito político como en el económico. ¿Cómo se vislumbra este 2022? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a el primer programa del 2022. Todo el equipo le deseamos un muy exitoso año. Les damos las gracias por continuar con nosotros. Vamos a cumplir el próximo mes de febrero ya 12 años al aire. Gracias a usted, gracias a la confianza de usted en este programa. Así que comienza un nuevo año. Hay que decirlo, es el tercero ya de esta maldita pandemia, ahora con una nueva variante. Y desde luego la gran noticia de hoy, la que nos enteramos hace unas cuantas horas, es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha contagiado de nuevo, por segunda ocasión, de COVID-19. Al presidente, como a todos los que están enfermos, desde luego le deseamos una pronta y total recuperación. Así que bueno, esta historia del COVID-19 ya se convirtió en una constante del mundo noticioso, ya no es una variable. Creo que vamos a tener que estar hablando de ella durante mucho tiempo, pero pues también vamos a tener que hablar de otras historias que van a destacar este año. Vamos a comenzar analizando estas historias que podemos prever en México, tanto en el tema político y económico. Más adelante nos iremos a Estados Unidos, América Latina y otras partes del mundo. Pero vamos a empezar con México y pues le doy la bienvenida, les mando un fuerte abrazo a nuestros colaboradores de la mesa de los lunes. Yo la verdad estaba muy emocionado porque pensé que ahora sí los íbamos a tener a todos aquí en la mesa, pero maldito Omicron nos regresó a todos más bien a las casas. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. ¿Qué hay, Leo? Muy buenas noches, Javier, Jorge, ¿cómo están? Jorge Castañeda, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Y Javier Tello, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Bueno, pues esto del COVID-19, caray, qué cosa, qué terrible, como les digo, se ha convertido en una constante más que de una variable. Pero más allá del COVID-19, Héctor, ¿tú cómo ves las cosas para México? ¿Qué historia crees que va a destacar en este 2022? Bueno, lo primero que quiero decirles es que me da mucho gusto verlos otra vez, aunque sea a través del Zoom, y reunirnos otra vez en este lunes a hablar de la manera como vemos lo que sucede en nuestro entorno nuestro, y es un gran gusto realmente verlos. Y quiero empezar por una reflexión probablemente equivocada, en el sentido de que realmente me cuesta mucho trabajo imaginar que este año que viene va a ser peor que el anterior, o va a ser peor que los dos anteriores, porque han sido, ya visto juntos, 2 años de una adversidad mundial terrible por la pandemia, desde luego, fundamentalmente, y por las consecuencias económicas, sociales, mentales de la pandemia. Entonces, me parece que me cuesta mucho trabajo imaginar que vayan a repetirse al extremo que lo hemos vivido, tanto la intensidad
mortal de la pandemia como el daño económico, social, el daño global que esta pandemia le ha hecho a todo mundo. Hay, desde luego, un riesgo de que la variable Omicron pueda ser incluso peor, pero se tiende a diagnosticar que puede ser incluso una manera de vacunación universal venida de la propia naturaleza. Una vez que ya hemos caminado tanto en esta pandemia, quizá el Omicron pudiera ser una variante mucho más contagiosa y mucho menos letal, pero una gran variante inmunizadora. Ojalá y sea así. Dicho esto, pues la verdad que tampoco hay demasiados espacios al optimismo respecto del año que vamos a vivir, para empezar por México, por el Omicron y porque estamos particularmente mal preparados para esta o para cualquier otra variante de la pandemia. Después, porque hay unos signos de algo que a nosotros nos tiene que preocupar mucho, porque recordamos lo que eran los años de alta inflación en México, un asunto que había desaparecido por completo del panorama y que está, sin embargo, otra vez presente. Esperemos que sea temporal, pero ya los dígitos son muy altos. La tarea del Banco de México para este año, si quisiera cumplir sus metas, digamos, legales, constitucionales, pues tendría que bajarle 4 puntos a la inflación, porque estamos un poco arriba de 7 y su margen debería ser 3. La inflación no se siente mucho en 3, aunque existe, pero en 7 se empieza a sentir, y los que hemos vivido inflaciones altas sabemos lo catastrófico que es, sobre todo para los pobres, sobre todo para la gente que tiene menos recursos. Luego, pues vemos un horizonte político, y ya dejaré de eso hablar más a Javier y a Jorge, porque Jorge ha escrito sobre estas cosas y me gustaría mucho oír a Javier. Pues tenemos en México un horizonte de político de gran conflicto y de gran crispación. Por el pleito que trae el presidente con el Instituto Electoral y por las elecciones, que son naturales espacios de crispación y de desencuentro. No son momentos de colaboración, son momentos de separación de las fuerzas políticas. Así es. Me parece que esas dos cosas bastarían para pensar que vamos a tener un 2022 quizá no tan malo como fue el 2021 y el 2020, pero tampoco muy bueno. Sí, desde luego el gran tema económico en México es la inflación, como en todos lados del mundo, ¿no? Como en todos lados del mundo, pero en México, y eso es lo que nos tiene que preocupar, no es un fenómeno nada más de México, es un fenómeno mundial, y no tenemos mucho hacia dónde hacernos, hacia cometer ningún error. Jorge, introducía Héctor el tema político. Y bueno, pues la primera aduana, digamos, lo que tenemos enfrente y ya es dentro de unos 3 meses, es la revocación de mandato, ¿no? Bueno, habrá revocación de mandato, porque sí, de una manera o de otra el gobierno consiguió las firmas, de una manera o de otra, porque es muy difícil ver si los 9 o 10 millones de firmas son auténticas o no, pero el INE no va a aventarse el tiro, echarse el tiro de declararlas inválidas. Entonces va a haber revocación de mandato y todo indica que López Obrador sacará un porcentaje muy alto de la votación, de una votación a su vez muy baja. Y bueno, pues eso será la parte, en el fondo, creo yo, sin mayor importancia, una vez que pasen los gritos y sombrerazos de la revocación de mandato. Yo creo que es un no evento, pero obviamente vamos a perder una gran cantidad de tiempo de aquí a abril hablando de él. Sí, pero digamos que en lo que sí puede ser importante, o lo que estamos esperando que sea importante el tema de la revocación del mandato, es en este enfrentamiento del presidente, del gobierno y del partido de Morena con el Instituto Nacional Electoral, ¿no, Jorge?
Al parecer no nos escucha, Jorge. Javier, te paso a ti el balón, creo que tú sí lo estás escuchando. Sí, bueno, antes que nada, yo también estoy muy contento de estar aquí de regreso y como generalmente al principio de cada año optimista, igual que Héctor, con buenas razones o malas razones, pero optimista. Coincido, Leo, que un tema vinculado a la revocación del mandato es el pleito con el INE, aunque yo diría que el pleito con el INE es anterior al tema de la revocación de mandato y en cierto sentido independiente de la revocación de mandato. Es decir, yo creo que ese pleito ya venía de antes y se hubiera dado independientemente del tema de la revocación de mandato, porque ha sido una estrategia política del presidente a lo largo de su carrera y también ya como presidente. Ahora, sin duda, la revocación de mandato los ha enfrentado aún más en un tema que además es complejo para el INE en cuanto a comunicación. Es decir, lo que el presidente está proponiendo es democracia, entre comillas, ¿no? Y la acusación que se le hace al INE por parte de Morena es que quiere detener la democracia, ¿no? Cuando el INE, en la cabeza de todo mundo, pues es el instituto que está ahí para hacer democracia, por un lado. Y por el otro, lo que le pide el presidente al INE es austeridad. Y es algo que en general la ciudadanía o muchos también piden al gobierno en general, austeridad. Entonces tiene un gigantesco reto, creo yo, de comunicación el INE en esta disputa. Pero sin lugar a duda yo creo que se intensificará en función de lo que suceda en estos meses rumbo a la revocación. Creo que seguirá después de la revocación y creo que continuará hasta 2024. Tristemente, Así es. porque creo que el INE no se lo merece. O no merece muchas de estas críticas y creo que es una institución que ha funcionado en lo principal para lo cual fue diseñado, que fue para organizar elecciones. Lo ha hecho, creo que a lo largo de las múltiples elecciones lo ha hecho bien y en ese sentido pues no merece esta golpiza que ha recibido. Y hay que agregar aquí, Héctor, a este tema electoral que el presidente ya lo anunció que va a mandar una iniciativa de reforma electoral. Entonces las fuentes de posible tensión con el INE son la revocación del mandato, las elecciones de junio, 6 gubernaturas, y luego pues a ver qué es lo que va a proponer el presidente en términos de iniciativa de reforma electoral. Bueno, lo que sabemos que va a proponer es una cosa que es un cambio completo del INE y una desaparición de los plurinominales, que es lo que siempre ha sido la ocurrencia de todos los partidos que son mayoritarios. La ocurrencia es desaparecer a los pluris porque eso les da a ellos mucha mayor presencia. Pero tienes toda la razón de que además de este combate con el INE, que tiene dice muy bien Javier, que es anterior, es un pleito de sexenio, de todo el sexenio del presidente. Tienes los otros espacios de conflicto en donde el INE va a ser árbitro. Imagínate los partidos que se van a jugar en estos 6 estados, ya no digamos porque vayan a ser muy competidos, sino ya nada más empezando por las divisiones internas de Morena, que están objetando sus propias maneras de establecer candidatos. Pero recuerda que hay también en el horizonte el planteamiento de que el presidente quiere por lo menos otras 2 reformas de rango constitucional, aparte de la reforma electoral, que implicaría esta, digamos, reingeniería completa del INE y este cambio completo de las reglas electorales del país. Está la reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica, que es un camino de conflicto. Si lo gana el presidente y si no lo gana el presidente. Y si lo gana el presidente, además, es una cosa que tendrá unas consecuencias tremendas. Por cierto, no tan largo plazo para la economía mexicana, porque lo que no va a haber aquí en este país es energía. Y luego está la otra cosa, que es el tema de formalizar constitucionalmente la militarización de la seguridad pública. Así que es un año que está lleno de querella
lleno de conflicto y lleno de competencia, de la buena y de la mala en el ámbito político. Bueno, nos están informando la producción que no se pudo restablecer, por desgracia, la comunicación con Jorge Castañeda. Al parecer son problemas. Sí, caray. Yo decía, yo los quería tener acá en la mesa. Venía muy emocionado de las vacaciones. Decía, ya por fin van a tener las mesas. Ya eso habíamos quedado. Pero bueno, maldito virus, maldito bicho. Este Omicron nos tiene otra vez postrados. No confinados como en veces anteriores, pero sí, pues nos tenemos que seguir cuidando, desde luego. Javier, continuamos con este tema, el tema político. Elecciones en 6 estados de la República. Buenas perspectivas para Morena. Quizás de las 6 ganen 5. La única que quizá podría retener la oposición sería el PAN en Aguascalientes. ¿No? Son estados importantes, desde luego. Pero pues sí, la marea, se ve que Morena va a seguir ganando elecciones y consolidando su poder en los estados, ¿no? Es correcto, y creo que es relevante rumbo a 2024 porque ese control territorial pues obviamente viene con recursos, los recursos que corresponden a todo estado, y también vienen con un cierto control de ese territorio, control político de ese territorio, que se vuelve muy importante en las elecciones hacia adelante, y será muy importante ese control en 2024. Entonces creo que en efecto Morena está bien parado, todo parece indicar hoy por hoy que podría, como tú dices, ganar entre 4 y 5 de las 6. Solamente una se ve muy complicada que ganar, Aguascalientes ya mencionabas, y sobre todo también no solamente le va bien a Morena hoy por hoy como están las encuestas, etcétera, sino que le va mal a la oposición no solo porque pierde en 4 o 5 de las 6, sino la manera en que podría perder, es decir, si no se logran acuerdos, si se dividen, si hay pleitos. O sea, si lo que vemos de aquí al verano es una acumulación de pleitos, de diferencias, de divisiones, también eso es una gran noticia para Morena y una mala noticia para la oposición en general rumbo a 2024. Pero fíjate que lo que yo estoy viendo más bien, Javier, y no sé si coincide conmigo, es más bien divisiones dentro de Morena. O sea, no quedaron nada contentos los perdedores, ¿eh? Y me refiero, estoy hablando de Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Hidalgo y Quintana Roo, que son los otros 5 estados, además de Aguascalientes, donde va a haber elecciones este año, ¿no? No, totalmente. Sí. O sea, Morena está en problemas. Sí. Morena, desde que empezó como partido, ha estado en problemas por ser poco institucional, por haber todo tipo de gente ahí metida, por haber reglas que son poco claras, por no haber mucha transparencia. En fin, la lista de problemas es significativa para Morena, y sin lugar a duda un reto para el presidente, para el liderazgo de Morena, para todos en Morena, es administrar eso de aquí a 2024 de una manera que no le genere problemas a Morena, no solamente en estas elecciones, sino también hacia adelante. Pero sí veo al gobierno y su partido mejor parado hoy por hoy para estas elecciones que la oposición, ¿no? Sí. Eso sin duda. ¿Tú cómo ves, Héctor, cómo ves a la oposición y Morena en estos 6 estados? Coincido con Javier, pero digamos, el camino de Morena está empezando a verse muy complicado por sus decisiones internas. Lo estamos viendo ya en las elecciones de candidaturas en los estados, que pueden poner en riesgo la ventaja muy clara que tienen las encuestas. Bueno, pues depende. Pero es una pena que no hayamos podido seguir con Jorge, porque hay una complicación mayor, digamos, estratégica hacia 24, que Jorge analizó con gran lucidez y provocativamente, como no puede dejar de hacerlo, que es el tema, dice Castañeda, esta sucesión adelantada que ha tenido que hacer el presidente López Obrador. En el fondo, dice él en un artículo que publicó en Nexos, es un gran regalo para la oposición. Porque lo que le está dando a la oposición, pues es
justamente una sucesión complicada, tensa, divisiva, que podría conducir a algunos de los candidatos desechados por el presidente, pues a ser candidatos por otras fuerzas políticas. Y sin que esto signifique que podrían ganar la elección, pues lo que sí sucedería es que van a tomar y van a mermar del caudal de votos que irían normalmente para un candidato unitario de Morena. Y esto puede ser un arco de conflicto, de una sucesión adelantada que facilita mucho, lo hemos dicho muchas veces aquí, facilita mucho atacar al puntero. Y como el puntero está declarado, y en este caso es una puntera, es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, entonces todo se organiza con cierta facilidad para atacarla y con cierta dificultad para allegarle todos los recursos que podría llegarle a su partido, y desde luego, pues muy pocos de los que podría obtener de la oposición si le dieran tiempo de trabajar un poco más su candidatura, pues a la mexicana, ¿no? A las calladas, por abajo del agua, sabiendo todos de qué hablamos, pero sin que nadie lo diga. Entonces, me parece que eso para Morena va a empezar a hacerse presente, Javier, Leo, en este año. Y vamos a ver de qué tamaño es la rispidez de las divisiones internas de Morena, pues en este laboratorio que está empezando a resultarles muy complicado. Tienen una gran decisión en Oaxaca, por ejemplo, por Susana Hart. Sí, sí. Creo que tienen una también, están empezando a tener una en Quintana Roo. Creo que tienen también una en Durango. Tamaulipas también. En Tamaulipas. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser? Bueno, vamos a ver. A lo mejor el presidente tiene control suficiente para callarlos, pero igual no lo tiene, porque este asunto de la pasión política y de la falta de cauces institucionales no tiene rey, no tiene monarca. Cada quien es su propio monarca en términos de la pasión política de tener una candidatura o ser quien gana un torneo, ¿no? Fíjate que yo leí desde luego el artículo de Jorge en su blog de Nexos. Me hubiera encantado debatirlo con él. Claro. Yo creo que sí es una oportunidad para la oposición, pero hasta ahorita no veo que aprovechen esa oportunidad. No. Lo que veo es al revés. Yo veo a Morena y al presidente muy tranquilos con la sucesión presidencial. Veo a una Claudia Sheinbaum puntera, como tú dices muy claramente. Veo a un Marcelo Ebrard jugando su papel de plan B, ¿no? A ver si se les cae el plan A, que es Sheinbaum, él queda con el plan B, pero calladito. Y veo desesperado a Ricardo Monreal tratando de meterse ahí. Ya no sabe ni qué hacer el pobre Monreal, ¿no? Ya hasta le da entrevistas al Reforma, que sabemos que le da urticaria al presidente todos los días ese periódico, ¿no? Pero yo no veo, por lo pronto ahorita no veo descompuesta la sucesión presidencial, Javier. Sí, déjame, yo también voy a lamentar que no está Jorge con nosotros en este momento. Se me hace un poco injusto hablar de su editorial sin que él esté presente. Le daremos todo el derecho de réplica el próximo lunes. Pero déjame presentar un posible contraargumento en contra del argumento de adelantar la sucesión. Una posible lógica podría ser que el pleito se dé ahorita, en este cuarto año, en un año que es menos complicado tener esos pleitos, en un año en el que el presidente sigue teniendo mucho más control y más fichas. Entonces, el adelantar ese proceso permite o resolver a tiempo esos conflictos y contenerlos, o que se vaya quien se quiera ir a estas alturas, que es una apuesta gigantesca, por un lado. Entonces, esa podría ser una lógica de adelantar la sucesión. También otra posible lógica es esto de que esto funciona para la oposición. Funciona si la oposición está unida.
Claro. Vamos a suponer que la puntera, Claudia Sheinbaum, resulta ser la candidata. Y vamos a suponer que se va y se enoja Marcelo Ebrard, se va y se enoja Monreal y uno que otro más. Pero todos quieren ser candidatos, no es que se van a unir todos bajo el mando de, no sé, Anaya, para competir en contra de Claudia Sheinbaum. No. Entonces igual uno se va con Movimiento Ciudadano, igual otro se va con el Verde, y eso fragmenta la oposición. Es decir, ¿Cuántos puntos le puede quitar Monreal o Ebrard a Claudia Sheinbaum? Esa es la gran pregunta. Porque tampoco estamos hablando de grandes candidatos, que tengan un arrastre popular. ¡Wow! ¿No? Hay una primera pregunta, hay una pregunta anterior. Sí. ¿Cuántos puntos realmente puede tener un candidato de Morena que no sea López Obrador? 33. Es el voto duro, digamos, ahorita de Morena, ¿no? 30, 33, sí. Bueno, pues ve restando de ahí, para que veas cómo alguien que se lleve 5 se lleva una cantidad enorme, y otro que se lleve 4, pues acaba con esa candidatura, la vuelve una candidatura de 21. Entonces, si no logra arrastrar, si solamente estamos hablando del voto duro de Morena, ¿no? Vamos. No, naturalmente. El gran problema del presidente desde el principio es que lo que él no puede transmitir es su carisma. Lo que él no puede trasladarle a sus sucesores su carisma, su discurso, su appeal con la gente. No se lo puede transmitir eso ni a Claudia Sheinbaum, ni a Marcelo Ebrard, ni a Monreal, ni a quien tú me digas. No, a nadie. Sí, estoy de acuerdo. Porque esa es una cosa que es de él. Sí. Eso no se transmite por un mecanismo de voluntad política. Entonces, pero tener el apoyo de un presidente como López Obrador, que ayuda, ¿eh? No, naturalmente. Sí. Pero luego hay que ganarse los votos, Leo? Sí. Hay que hacerlos a ganar, porque es muy fácil perderlos, Y también es facilísimo perderlos. ¿Quién va a estar enfrente de la oposición, no? Porque pues para ganarle al Real Madrid se necesita, pues sí, al Manchester United o al Chelsea, ¿no? Pero si le pones al Cruz Azul, me temo, creo que no ganará el Cruz Azul, ¿no? Si me das un Real Madrid peleado en el vestidor, que no se dan los pases y están enojados entre ellos, les gana cualquiera, caray, ese es un buen punto. Un último punto, Javier, antes de irnos a lo internacional. Sí, venga. Otra vez, nada más para generar debate, voy a hacer la suma inversa a la que propone Héctor. Me queda claro que no le puede dar todo su carisma, pero a esa base de 30 puntos, ¿cuánto sí le puede dar el presidente? No le puede heredar todo, es decir, los 23 puntos por arriba de esa base que ganó en 2018. Sí. Pero algo podrá heredarle. 5, 10. ¿Cómo? Y lo que sí me queda claro. El presidente le va a heredar una gigantesca máquina clientelar a la que le ha repartido recursos a llenar y más para 24. Y la pregunta es, de esa base clientelar, ¿cuántos van a votar realmente? ¿Cuántos por el candidato? El candidato los tiene que convencer en algo, porque no van a votar automáticamente por quien sea. Eso no es así. No me queda claro, pero sí creo que hay un tema de causa. Y creo que a quien más le puede transferir y trasladar algo de eso es a Claudia Sheinbaum, más que a Monreal y tal vez más que a Ebrard. Si hubiera dicho Ebrard, intermedio. Si hubiera dicho Ebrard en lugar de Claudia Sheinbaum, estaríamos diciendo que a quien más le puede trasladar es a Ebrard. Yo no creo. Aquí estamos bajo el imperativo de el que decide. Y ese es el que me está repartiendo el juego hasta ahora. Vamos a ver si acaba siendo el que reparte el juego. Oye, pero ¿sabes que esta discusión acabó en un tema, derivó creo que un tema que va a ser muy importante este cuarto año de gobierno, cuando la sucesión ya está abierta, que es esta sucesión adelantada, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, lo que dice Jorge, y creo que tiene razón, es un error, es abrir las cartas demasiado rápido en un juego demasiado complejo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Oigan, también van a pasar cosas muy importantes en Estados Unidos, en América Latina, en el mundo.
Vamos a ver qué podemos esperar para este 2022. Regresamos en un momento más.